Bueno chicos, aquí está la segunda parte del verbo to be, ser o estar, pero ahora vamos a aprender a negar, a responder negativamente y a formar preguntas de manera negativa. ¿Ok? Para formar respuestas negativas, vamos a añadir la palabra not después del verbo to be. También podemos hacer contracciones, que es lo que normalmente se utiliza en las conversaciones. Si vemos esta tabla, tenemos los pronombres en español, luego tenemos los pronombres en inglés, luego tenemos el verbo to be en presente y luego el to be en pasado. Si se dan cuenta, el verbo to be en presente y en pasado tiene contracción. La palabra not se ve así normalmente después del verbo to be, pero cuando estamos en una conversación, por lo general, se hace una contracción entre el verbo to be y la palabra not. Y ya vamos a hablar de cómo es la pronunciación. Pero, por ejemplo, el aren't podría ser are not. Y lo contraemos y queda así. El isn't es lo mismo que is not, pero contraemos y termina en isn't. Dense cuenta que el apóstrofe vendría estando donde la O hubiese tenido lugar en la palabra. Y así es como escribirían la contracción del verbo to be, tanto en presente como en pasado. ¿Ok? Entonces, vamos a repetir. I am not. Y dense cuenta que no se contrae, ¿ok? I am not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. ¿Ok? Ahora con el verbo to be en pasado. I wasn't. You weren't. He wasn't. She wasn't. It wasn't. We weren't. You weren't. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de respuesta negativa. A esta respuesta que les voy a mostrar se le dice respuesta negativa corta. Tiene una estructura muy simple, muy pequeña, son solo 4 palabras. ¿Ok? Tenemos, my sister is a doctor. Vamos a formular una pregunta con esta oración. Is your sister a doctor? Y vamos a responder negativamente. Tenemos no como nuestra primera palabra, seguida de una coma, no. Luego tenemos la palabra she, el pronombre she para sustituir mi hermana. Is, el verbo to be correspondiente a she, y seguido de la palabra not. Todo junto vendría siendo no, she is not. Ahora, con la contracción, suena no, she isn't, que es como esta segunda oración que tenemos acá. Tenemos un ejemplo siguiente. Por ejemplo, my grandparents are in town. Are your grandparents in town? ¿Están tus abuelos en la ciudad? No, they are not. De nuevo, no, nuestra primera palabra para negar. Nuestro pronombre correspondiente a mis abuelos, que viene siendo ellos. They, no they. El verbo to be correspondiente con ese pronombre, are. Y luego nuestra palabra not. O sea que estamos negando principio y final de la oración. So, no, they are not. O podemos decir, no, they aren't. ¿Ok? Jack is at the supermarket. Is Jack at the supermarket? ¿Jack está en el supermercado? No, he is not. O no, he isn't. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos my friends were not at school this morning. Esto viene siendo el ejemplo de una oración en negativo. Estamos diciendo que nuestros amigos no estuvieron en la escuela esta mañana. My friends were not. Y este vendría siendo tu verbo to be negado sin la contracción. At school this morning. La pregunta, were your friends at school this morning? ¿Estaban tus amigos en la escuela esta mañana?
No, they were not. O con la contracción, no, they weren't. Tenemos, I wasn't here last year. Yo no estuve aquí el año pasado. Were you here last year? ¿Estuviste aquí el año pasado? No, I was not. O con la contracción, no, I wasn't. Y otro ejemplo más para finalizar. Tenemos, Diana wasn't a student last semester. La pregunta, was Diana a student last semester? No, she was not. O, no, she wasn't. Ahora tengo unos ejercicios para ustedes. Les tengo la tablilla donde tienen todas las fórmulas de cuál es el pronombre que va con cuál es el verbo to be, si todavía lo necesitan, para entonces hacer estos ejercicios. Para empezar, vamos a negar las oraciones. ¿Ok? Entonces tenemos María, espacio en blanco, a nurse. La respuesta vendría siendo María, con el verbo to be contraído, isn't a nurse. O en pasado, María wasn't a nurse. Van a hacerlo con ambos verbos to be en presente y en pasado. Y van a pausar el video ahora y cuando regresemos vamos a pasar por las respuestas juntos. Ok, vamos entonces a responder las preguntas. Number 7, Ryan, my teacher. Ryan isn't my teacher. Ryan wasn't my teacher. Number 8, Brooke and Charlie aren't my doctors. Brooke and Charlie were not my doctors or weren't my doctors. Number 9, the cup isn't on the desk. The cup wasn't on the desk. I am not a nurse. Number 10, I am not a nurse. I wasn't a nurse. Number 11, Clara is not 20 years old. Clara was not 20 years old. Number 12, Fabiola and Ed Garvis are not English students. Fabiola and Ed Garvis were not or weren't English students. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de preguntar con el verbo to be en negativo. Ok, ahora para las preguntas de manera negativa, normalmente se utilizan para confirmar una información. Por ejemplo, no que tus abuelos estaban en la ciudad, no que tu hermana era doctora. Ese tipo de preguntas como para confirmar esa información que estamos dando. Por ejemplo, aquí tenemos My sister is a doctor. Isn't your sister a doctor? De nuevo, la manera en que se hace la pregunta es el verbo to be, vuelve a pasar al inicio seguido de la palabra not, o sea, is not your sister a doctor. La manera en que armamos la pregunta de manera negativa es el verbo to be pasa de nuevo al inicio seguido de la palabra not, luego tu sujeto y luego el final de la oración. También se puede hacer de manera contraída, entonces el verbo to be contraído al inicio, nombre, verbo, resto de la oración. ¿Ok? Por ejemplo, My sister is a doctor. Isn't your sister a doctor? My grandparents are in town. Aren't your grandparents in town? Jack is at the supermarket. Isn't Jack at the supermarket? My friends were at school this morning. Weren't your friends at school this morning? I was here last year. Weren't you here last year? Diana was a student last semester. Wasn't Diana a student last semester? Ahora tenemos unas oraciones acá para practicar. Pueden pausar el video ahora. O no, bueno.
Ahora tenemos unas oraciones para practicar. Por ejemplo, tenemos Maria isn't a nurse. Vamos a cambiarla a pregunta. Isn't Maria a nurse? Y vamos a hacerla también en pasado. Wasn't Maria a nurse? ¿Ok? Van a pasar el video ahora y cuando regresen vamos a ir con las respuestas todos juntos. Ok. Number 11. Richard isn't the new teacher. Isn't Richard the new teacher? Wasn't Richard the new teacher? Number 12. Carolina isn't a nurse. Isn't Carolina a nurse? Wasn't Carolina a nurse? Number 13. Ryan and Presley aren't at school. Aren't Ryan and Presley at school? Weren't Ryan and Presley at school? Number 14. Fernanda and I aren't best friends. Aren't you and Fernanda best friends? Weren't you and Fernanda best friends? Number 15. The book isn't on the shelf. Isn't the book on the shelf? Wasn't the book on the shelf? Y bueno chicos, ya ese es el final de la segunda parte y de toda la clase del verbo ser o estar. Aprendemos a utilizar los pronombres. El verbo to be que corresponde con los pronombres, tanto como en presente y en pasado, cómo formular preguntas, tanto normales como negativas, y cómo hacer las contracciones.